Bienvenidos al podcast de café. En este primer episodio hablamos con Martín Dalla Sorsa, uno de los creadores de La Cafetería, lugar que reseña las cafeterías de especialidad y bares notables de Capital Federal y que además lanzaron el libro La Cafetería. También hablamos de otros proyectos muy interesantes, pero los invito a escuchar este podcast y a divertirse tanto como nosotros. Hola, acá estamos en Radio La Turba y comenzando nuestro primer episodio, acá con Martín Dalla Sorsa. Muchas gracias por venir, Tincho, te voy a decir Tincho de ahora más, pero bueno, otro fanático del café que estudió comunicación y que hace ya varios años entró en este mundo cafetero. Y a ver, un poco, bueno, obviamente, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís ahora? Y ya arrancamos así a charlar del café, digamos. Bueno, a ver, en principio te agradezco por la participación en el programa. La verdad que sí, primero porque me gusta el café, segundo me gusta mucho la radio, así que me parece que este encuentro es todo lo que está bien, así que perfecto. Muy agradecido de estar acá y sobre todo en el primer episodio, que siempre un primer episodio, viste, que tiene su cuota de expectativa mayor, así que muy, muy contento. Tiene su ansiedad, digamos. Así es también, su ansiedad. Así que muy, muy feliz de esta conversación. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿y cómo entraste en este mundo cafetero hace varios años atrás? Mirá, en el mundo cafetero, ¿cómo entré? La verdad es que no recuerdo así un momento fundacional, si se quiere. Sí, a partir del café con leche que tomaba de chico, ¿no? Sí, digamos, sí. Y eso después fue mutando, fue cambiando a lo largo de los años. Sí, por una cuestión tal vez de manera obligada, porque por tener un trabajo de oficina iba asiduamente al bar de la esquina del lugar donde trabajaba, sí. Y ahí esperaba, digamos, me tomaba unos minutos antes de entrar, iba diariamente. Entonces, de alguna manera siempre tuve como ese hábito de ir a la cafetería y después ese hábito, que al principio era simplemente pasar el tiempo, luego obviamente, bueno, leía las noticias, ¿viste? Tomaba algo, por supuesto, sí. Desayunaba, por supuesto. Después se fue complejizando, obviamente, en querer saber más. Querer saber más porque en realidad me topé con cafeterías donde ya no, el café ya no era, digamos, un producto más, sino que era el producto estrella, el producto por excelencia. Bien. ¿No? Claro, eso es un poco uno de los tantos factores del café de especialidad y haciendo la introducción que estabas haciendo justamente, ¿no? Sí. Pero empezaste con esto de el café de la mañana para arrancar el día, digamos. Así es. Cosa que gran mayoría de las personas hacemos. Pero bueno, que después le dijiste, acá hay algo más, ¿no? Acá hay algo más. Tiene que haber ese aprendizaje, ese conocimiento. Y bueno, así fue como, digamos, estas cafeterías que tenían ese plus, que le daban al café ese protagonismo, ahí fuiste entrando, digamos, ¿no? Y bueno, también con tu novia Mariana fundaron La Cafetería. Así es. ¿En qué año la fundaron? Contame cómo fueron esos orígenes, digamos, y qué es, así explicás también al público qué es La Cafetería. Bien, La Cafetería nació en el año 2017, en abril del 2017 nació en forma online. Nosotros la bautizamos como los mejores lugares de Buenos Aires para tomar café. En ese momento ya habíamos descubierto lo que era el café de especialidad, ya andábamos por las cafeterías preguntando, digamos, como licenciados en comunicación teníamos de alguna forma esa curiosidad innata, ¿no? De preguntar y sí. Ejercer el periodismo del otro lado de la barra, digamos. Para ustedes solos al principio. Claro, sí, tal cual. Pero nos fuimos encontrando con, la verdad que un montón de conocimiento y un montón de lugares que tenían mucho para contar acerca del café. Y lo que veíamos es que, de alguna manera, esas cafeterías no estaban englobadas, no estaban representadas, digamos, como en un circuito de cafeterías de especialidad. Al principio eran lugares muy... sí, spot, medio lejanos, sin conocimiento del público. Por ahí entre ellos conectados, por supuesto, pero la verdad que el público no lo reconocía como lugares y no los nombraba como cafeterías de especialidad. Entonces,
de alguna manera lo que nosotros quisimos hacer es transmitir todo ese conocimiento que encontrábamos en las cafeterías. Nos gustaba mucho charlar con los baristas y les preguntábamos si ellos contaban, y lo contaban con una pasión. Que nosotros ahí descubrimos que ellos estaban como muy ligados a lo que hacían. Y ahí es donde dijimos, che, esto hay que transmitirlo de alguna manera, porque la verdad que va más allá de preparar un café. Va en justamente cómo prepararlo, en buscarle el punto justo, en cómo manejar los distintos instrumentos, y nos mostraban las distintas cafeterías que tenían, y el hecho del café filtrado, una cosa totalmente por ahí novedosa para la escena, que estamos acostumbrados a tomar el espresso, y el hecho de ir a buscar los granos. Nos contaban cómo algunos iban a las fincas, hacían la cata para seleccionarlo. La verdad que descubrimos todo un universo que hay ahí atrás, que de alguna manera nos fascinó y quisimos transmitirlo, y así es como nació la cafetería. Para dar de alguna manera testimonio de lo que estaban haciendo en esos lugares, y por eso las bautizamos los mejores lugares para tomar café, no solo por el producto en sí, que es lo que sucedía en las cafeterías de especialidad, sino también, como decimos nosotros, por el ambiente, por la ambientación, por el lugar, por lo que representa el hecho de sentarse en un lugar y tomar café. Otro de los aspectos que a mí en lo particular me gusta, y a Mariana también, es el hecho de estar en las cafeterías, pasar tiempo en las cafeterías, y un poco lo que queríamos también contar era eso, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que hay en las cafeterías? Que la proponen tanto las nuevas, las denominadas de especialidad, como, y donde lo veíamos muy fuerte, en los bares notables. Y ahí, digamos, hicimos la guía tratando de representar justamente estos dos aspectos, el producto por un lado y el lugar por el otro. Sí, totalmente. Y muy bien hecho está, también debo decirlo. Bueno, muchas gracias. Y digamos, ahí hay una premisa central, ¿no? Que nos guiaba también la intención nuestra, que era que las cafeterías que aparecieran, y las que aparecen, son aquellas que realmente se destacan tanto por el producto como por el ambiente, y queríamos que estén todas representadas adentro de la guía, independientemente de su tamaño, y teníamos claro que no queríamos hacer una guía donde sea una especie de pauta publicitaria, digamos, ¿no? Que había que pagar por aparecer. No, nosotros queríamos que figuraran desde las más chiquititas, las que se denominan cuevas de café, hasta por ahí las más grandes, ¿sí? Las que tienen, digamos, otras dimensiones y muchos más empleados, y algunas ya tienen sucursales, que al principio no, pero ahora sí. Digamos, nuestro principio periodístico en la selección de las cafeterías era ese, que estén todas incluidas independientemente de su tamaño. Entonces, así nació la cafetería, primero online, con un mapa de la ciudad donde uno puede entrar y encontrar las cafeterías y filtrarlas por barrio, por ubicación o por alguna característica particular que esté buscando, ¿no? Porque nosotros dentro de cada una de las fichas de las cafeterías hacemos una pequeña reseña, tienen las fotos del lugar y también las características del café que sirven, y por supuesto los servicios que ofrecen, digamos, y después uno cuando entra ahí puede también buscar la recomendación de otros lugares que estén cercanos para visitar también. Claro, estoy en un barrio, básicamente, estoy en una calle, entro a la página y queriendo ir a un café de especialidad o a un bar notable, y bueno, entro en la página y me puedo fijar dentro de ese barrio donde estoy. Acá puedo ir, acá me queda más cerca, acá me queda más lejos. Exacto. O quiero ir a que la reseña, la verdad que me encantó, o que ofrece otra cosa. Entonces, en eso creo que justamente está uno de los tantos valores agregados, además de la reseña y de todas las características de la cafetería, ¿no? Sí. Sí, y en cuanto a las reseñas también queríamos hacer algo que no sea lo habitual, ¿no? Encontrarle un poquito más el sentido, esto de tratar de representar aquello que nos gusta de cada uno de los lugares,
Y creo que los textos buscan un poco eso también, ¿no? De que sean una reseña desde otro lado, con una mirada de lo que significa estar en ese lugar tomándose un café. Sí, se nota que son pensados, que llevó su tiempo escribirlos, que no fue que tengo la compu y lo escribo ahí en el mismo café, digamos, ¿no? Que lleva su tiempo. Lleva su tiempo, su trabajo, su mirada también, porque hay que encontrar también quizá la diferenciación de cada una, ¿no? Sobre todo ahora que la verdad es que la escena cafetera, como nosotros le llamamos, está mucho más desarrollada. Nosotros cuando lanzamos no recuerdo, pero más o menos 25 o 30 lugares con toda la furia y contra 100 o más. Fácilmente, sí. Entonces la verdad es que se desarrolló muchísimo la escena, pero hay algunos que siguen conservando como sus cualidades muy, muy particulares. Y eso es lo que nos gusta tratar de buscar y tratar de contar en las reseñas que nosotros hacemos. Bien, y acá conecto un poco lo que decías del barista y de la cafetería de especialidad, que le pongo también un término que lo hacen de hobby también, tiene mucho, además de obviamente de un trabajo y todo, pero tienen mucho de esa pasión que vos nombrabas y que lo termina como haciendo el trabajo que te gusta hacer. Tal vez muchas personas trabajan en un lugar que no le gusta tanto, pero en este caso me parece que es algo que te gusta hacer y que estás trabajando justamente ahí. Y lo llevo al hobby para conectarlos con ustedes, que cada uno tiene su trabajo, pero que además hacen esto por su pasión también, uniendo el café y uniendo la comunicación. Entonces, en ese sentido, como que la pasan bien por dos, digamos, ¿no? Multiplicado. Y la verdad que eso me parece también espectacular, ¿no? Sí, es un poco lo que te decía al principio también de este encuentro, es sentir eso también cuando vamos a los lugares. Y justamente el otro día después, ya llevamos 2 años y pico haciéndolo, y diversificó también en otro proyecto en concreto, que seguramente vamos a hablar más adelante, a dar más detalles. No spoilemos, pero digo, se ha agrandado muchísimo el tiempo que nos lleva, digamos, estar al frente de la guía. Pero justamente el otro día, hablando con uno de los baristas con los que solemos hablar, le contaba que después de tanto tiempo igual seguimos sintiendo ese placer de ir al lugar y de tomar el café y de compartir esa charla. En ningún momento sienten una obligación, digamos. No, exacto, que podemos seguir sintiendo ese placer de hacerlo, ¿no? Y creo que es fundamental, digamos, para cualquiera que hace, sobre todo alguien que lleva un proyecto ad honorem, como decís, es fundamental poder sentir todavía ese placer de hacerlo. No sé si sin preocupaciones, digamos, porque obviamente todo proyecto después te va llevando, por supuesto, a que, digamos, tengas que sostenerlo. Entonces, por supuesto que uno tiene preocupaciones y obligaciones y cosas que cumplir, pero ese sentido originario que nosotros queríamos darle, por lo menos en lo personal, lo seguimos sintiendo. Entonces la verdad es que nos pone contentos. Sí, ¿no? Totalmente. Nos pone contentos poder seguir sintiéndolo y disfrutándolo. También a veces, claro, esta obligación, entre comillas, de mantenerlo activo, digamos, ¿no? Y bueno, también una forma de mantenerlo activo fue lo que largaron a posteriori, que fue el libro de la cafetería. ¿Cómo fue pasar de ese formato digital al formato ya físico, en el cual, bueno, se abren otros aspectos? Es un proyecto mucho más largo también, donde tal vez al principio lo veían re lejano. ¿Cuándo tengo el libro, básicamente? Bueno, ¿cómo fue primero la idea, ¿no? de largar el libro, que es un proyecto muy importante y que no cualquiera obviamente lo puede hacer? Mirá, la idea estuvo siempre desde el primer momento. Nosotros, cuando pensábamos la cafetería, la pensábamos de hecho como un libro inicialmente. Bien. Pero, a ver, justamente como el proyecto es todo autogestivo,
nos dimos cuenta que en ese momento para lanzar algo podíamos arrancar con lo digital cuando nos empezamos a meter a investigar todo lo que conllevaba un libro. Cuando digo autogestivo es desde el boceto inicial de la idea hasta llevarlo al punto de retiro, digamos, en la cafetería donde se tiene que el usuario final agarrar y llevárselo. En todo, desde un comienzo hasta el final, todo ese proceso fue parte nuestra. Entonces hubo que ver justamente cómo diseñarlo, cómo redactarlo, cómo hacer las fotos, cómo comercializarlo, todas las aristas del proyecto, cómo registrarlo, por supuesto, porque es una obra y tiene que llevar su registro y demás. Digo, todas las aristas fue, digamos, llevadas adelante por nosotros mismos. Sí. Entonces, como llevó todo un trabajo y un esfuerzo enorme, al principio dijimos, bueno, tenemos ganas de escribir también nosotros, entonces fue que salió la Cafetería Online. Y trabajamos desde el inicio para concretar la idea de darle a Buenos Aires su guía impresa de cafeterías. Sí. Y el trabajo fuerte estuvo sobre todo en el último año. El libro se lo presentamos a el gobierno de la ciudad a través de su proyecto cultural de mecenazgo. Y afortunadamente el Ministerio de Cultura lo eligió y lo declaró de interés cultural. A partir de ahí ya hay un hito, digamos. A partir de ahí, proyecto. Sí, porque de alguna forma fue validado también, ¿no? Claro. Por el gobierno de la ciudad y nos puso muy contentos eso. Bueno, ¿y ahora qué hacemos, digamos, no? Ahora hay que hacerlo. Ahora hay que hacerlo, claro. Harta la obligación. Sí. No nos podemos tirar atrás, digamos. Así que en el último año trabajamos mucho en todo lo que tiene que ver con el contenido, la comercialización del libro y finalmente lo presentamos el 4 de octubre, ahora hace menos de un mes, sí. Que estuvimos en RUT un viernes dando a conocer la obra. Exacto, el producto final. El producto final, sí, requirió obviamente hacer de vuelta toda una visita a todas las cafeterías, hacer una selección de las cafeterías que nosotros queríamos que queden, manteniendo los mismos principios. Digo, las cafeterías no pagaron por participar en el libro, las cafeterías es una elección propia, ¿sí? Es como nuestra editorial, creo que ya lo dije antes eso. Y digamos, manteniendo los mismos principios, fue que hicimos el libro, tratando de que las reseñas también buscaran este costado del que yo te hablaba antes, distinto. Lo ordenamos por barrios, tiene una serie de notas también periodísticas el libro, sobre algunos puntos que para la escena porteña son novedosos, tal vez quienes ya están en el mundo del café de especialidad, por ahí ya les suena que hace varios años, digamos, se ven en Buenos Aires esas cosas, como por ejemplo el café filtrado, por ejemplo las máquinas tostadoras en las propias cafeterías, pero la verdad que para el público general eso es algo totalmente novedoso. El café frío es algo novedoso, ¿no? Es una receta que no pasa mucho. Claro. El año pasado creo que se puso un poquito más de moda, pero el verano pasado, pero tampoco es que es muy conocido. Claro, que estamos acostumbrados, digamos. Exacto, sí. Ni mucho menos. Entonces queríamos dar cuenta también de eso. Y no trabajamos solos, tampoco. En el libro eso no trabajamos solos. Hay un equipo, obviamente. Hay un equipo. Estuvo Mariana y yo, digamos, al frente de lo que tiene que ver con el grueso del contenido, pero también nos ayudó Nicolás Chiari, que nos escribió 2 artículos, nos ayudó Pilar también, Pili the Kid, Pili the Kid. Así es, que nos ilustró también el libro. Bueno, obviamente Mara, que estuvo en la traducción. Porque vamos a decir que el libro tiene, tanto en español como en inglés, cada una de las cafeterías están reseñadas en ambos idiomas, en la misma hoja, con lo cual también eso lleva todo un trabajo también de traducción que no es menor. Así es.
Y bueno, Nico Artusi, que nos escribió el prólogo, a quien le estamos muy agradecidos de ese gesto también. Bueno, y en esta presentación que nombrabas, que la verdad que tuve el honor de asistir y que fue muchísima gente, bueno, que fue en RUT, también esto de presentar un libro, presentar todo el trabajo, cómo se sintieron en esa presentación y con la gente que fue, tanto conocidos como también fueron personas que seguramente no conocían, y que bueno, entonces, cómo se sintieron ahí y cómo fue la presentación, digamos, ¿no? A ver, nosotros nos sentimos súper bien. La verdad es que después de todo el trabajo que nos llevó llegar a ese punto de la presentación, es lo mejor que te puede pasar. Era la cereza del postre. Sí, absolutamente. Es lo mejor que te puede pasar. Que además la cafetería esté como estuvo ese día, teniendo en cuenta la condición climática también. La verdad que era un día feo para salir. Sí. Sí. Y la cafetería estaba llena. Los chicos de RUT, 10 puntos desde el primer día en que estuvimos charlando acerca de la posibilidad de hacer un evento y de una presentación. Y bueno, creo que hicimos una presentación muy acorde a lo que nosotros proponemos, una presentación básicamente para que la comunidad, los seguidores, aquellos que nos siguen por las redes, se juntaran, de alguna forma nos conociéramos, porque la verdad es que siempre se genera una interacción virtual, pero más sobre todo hablando de café está bueno juntarse y verse las caras también. Entonces creo que para nosotros fue un momento de encuentro y de disfrute, y queríamos hacer esa presentación sencilla, pero básicamente para que la gente esté ahí, pase un rato, se tome algo, charle, sí. Y obviamente dar a conocer el libro del trabajo. Por supuesto, descubra el libro, que ya lo habíamos anunciado. Pero sí, en la presentación yo sentí justamente eso, que había sido muy ustedes esa presentación. Sí, así que también fue muy por ese lado, digamos, original en cuanto a lo que sentían, digamos. Creo que sí, que fue muy nosotros en el sentido de lo que planteamos, lo que pensábamos para el encuentro. Creo que se logró. Y muy nosotros también porque realmente nos sentíamos muy agradecidos por todo el apoyo que habíamos sentido de todas partes, de los que colaboraron con el libro, de los que lo celebraban en las redes cuando estaba por lanzarse, de los amigos como ustedes, que siempre dieron una palmada, siempre estuvieron alentando para lograrlo, y por supuesto de todas las cafeterías que siempre se abrieron generosamente cada vez que nosotros fuimos a visitarlos, en cada una de las charlas que tuvimos, para que nosotros sacáramos las fotos y que hiciéramos ahí la reseña sin ningún tipo de inconvenientes. Al contrario, súper agradecidas. Sí, eso. Entonces, es muy importante. Era una noche de gratitud para nosotros. Exacto. Y lo que quisimos expresar fue eso. Porque es independiente. Ustedes no reseñaban en función de lo que les decían o preguntaban, entonces en ese lado también tenían su independencia, y obviamente la apertura de las cafeterías, como decías, de mostrarse también y de poder hablar y poder intercambiar, que eso es lo positivo cuando vas a ese tipo de propuestas, ¿no? Sí. Y bueno, lo nombraste a Nicolás Artusi, sommelier de café. Después, igualmente, en la página vamos a poner todos los links, vamos a poner la cafetería y todos los otros links que sigamos hablando, pero lo nombraste a Nicolás Artusi, que les escribió el prólogo y que estuvo también esa noche de presentación. Bueno, también cómo fue ese contacto con Nicolás Artusi, que también una celebridad del café, debe haber sido importante también ese aporte de él, ¿no? Sí, obviamente. Para mí era un honor que escribiera el prólogo del libro. Sabemos de la trayectoria de Nico en los medios. Conduce los programas de radio en Radio Metro, escribió 3 libros ya, hace numerosos artículos y contribuciones en revistas, en diario. O sea, y obviamente muy vinculado al café, ¿no? Por supuesto. Entonces la verdad que él nos haga el prólogo y haberle propuesto que nos haga el prólogo del libro y él haberlo aceptado tan generosamente
de una, digamos. La verdad que nos sorprendió y estábamos obviamente muy agradecidos por eso. Muy contentos. Sí. Yo lo leí, la verdad que me encantó, le dio ese toque también de él, que cuando lo leí me encantó realmente. Sí, porque además creo que capta en el prólogo la esencia de lo que nosotros queremos transmitir. La imagen del flaner es muy potente y tiene un texto muy lindo que escribió para el prólogo y para dar inicio a la guía. La verdad que creo que empatizamos muy rápidamente en el tipo de producto, en el tipo de guía, en el tipo de texto que nosotros queríamos hacer. Sin que él haya leído, bueno, sí, teníamos, había una línea porque estaba la guía online, sabía, sí. Claro. Pero sin saber de antemano, digamos, los textos de la guía impresa, porque no es que le dimos esos textos. Así que la verdad que creo que ahí sentí una conexión desde lo que él escribió con lo que nosotros quisimos transmitir al momento de escribir cada una de las reseñas. Así que creo que fue como redondo. Totalmente. Bueno, con esto le estamos dando al público esas ganas también de tener el libro, que lo pueden encontrar en la página, así que después también vamos a poner ese link donde pueden ubicar el libro.